Ayer hablábamos que Adán siempre llevó el huerto en su corazón, pero Adán no descubrió su huerto o el huerto que estaba en el corazón. Si Adán hubiese descubierto ese huerto, las cosas hubiesen sido más sencillas. Ahora, hoy vamos a ver, hay un relieve que pone Pablo. O sea, Pablo en 1 Corintios 15 es el versículo célebre de Pablo de la resurrección, de los cuerpos, de la resurrección. Ese 1 Corintios 15 es tremendo. Si ustedes estudian 1 Corintios 15 vamos a entender muchas cosas referentes al cuerpo, al espíritu, el alma, todo. Pero en 1 Corintios 15, quiero que lo pongan allá arriba, no es donde vamos a tomar todo la estructura del mensaje de la noche, pero quiero comenzar allí, pues. Vamos, yo lo voy a hacer lectura acá, porque no veo de aquí a allá. Fijo. 1 Corintios 15, básicamente vamos a hacer lectura. El texto, ya te lo doy, 45 al 50. 1 Corintios 15, 45 al 50. Dice así, el 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Cómo dice? El primer hombre, Adán. Dice, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Eso me llamó la atención. Yo había estudiado 1 Corintios 15, y ustedes saben lo que son discípulos de este servidor. Yo siempre cito cualquier texto allí en 1 Corintios 15, pero allí la palabra espíritu, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, porque el postrer Adán es nuestro Señor, la palabra espíritu está en minúscula. ¿No te llama la atención? En minúscula. Ahí está un secreto, hay códigos escondidos. Ahí está el secreto que el que entienda esto, mira, vamos a vivir tranquilos, ¿no? Ahora, en la tarde quería hacer un exégesis de ese texto, pero entramos en una conversación, mi esposa y yo, la profeta y yo, porque ella me decía, pero no se refiere al Espíritu de Cristo, que Cristo cuando estuvo terrenalmente, cuando estuvo aquí en la tierra, no tenía el Espíritu de nosotros. Ahí sí lo volé la tapa al cerebro. ¿Por qué? ¿De dónde viene nuestro espíritu? Nuestro espíritu lo forma Dios por la partícula de sangre que hay en la espermatozoide, en los genes. Ahí lo forma Dios de una forma milagrosa. ¿Okay? Tiene que ver con la sangre que se va formando en el neonato, en el niño, dentro del vientre de la madre. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no fue formado por voluntad de hombre, por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino fue la voluntad de Dios. Siempre he enseñado que la esperma de Dios, hablando de la sangre del Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo, eso te lo pregunto y Dios no te lo va a revelar. Esa partícula de sangre fecunda el óvulo porque él nace en una virgen en el proceso, como nacen muchos niños, pero no fue con el espermatozoide, sino que fue con la esperma de Dios, la semilla de Dios. La semilla de Dios estaba en su sangre, la sangre del Padre. ¿Por qué pregunto? Ahorita vamos a ir a Hebreo. Escúchame, el sumo sacerdote era el tabernáculo de Moisés, era tipo y sombra del tabernáculo que está en el cielo. Cuando Dios le da toda autoridad a Moisés para ungir a Aarón como sacerdote, Aarón no se presentaba con su propia sangre, sino se presentaba con la sangre de un cordero. ¿Sí? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Con la sangre de un cordero.
y presentaba la sangre del cordero, eso era aceptado a Dios, porque ese acto hablaba de la sangre de su hijo, que tenía que presentarla antes de él, porque era el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Cristo vino como cordero, ahora viene como león. Cristo vino dócil, vino tranquilito, vino tal, ahora viene como rey a reinar. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo a ustedes que me puedan entender, que me entienda? Cuando Jesús va al cielo, no se presentó con ninguna sangre, él tenía que presentarse con su propia sangre, y la sangre era la sangre del Padre. ¿No me están entendiendo? La sangre era la sangre del Padre. Cuando él se presenta, igualito, lo que hacía Aarón lo hizo Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Él se presenta con el lebrillo, se presenta ya ante el Padre. Mira, aquí está, ya hice el trabajo. Ya hice el trabajo. Ya la palabra clave te lo voy a decir más adelante. Ya hice el trabajo, aquí estoy. Vamos a tocar algunos puntos esta noche si me da tiempo, si no lo vamos a tocar mañana, en la mañana. Se presentó pero no se presentó, dice Pablo, porque el escritor de los Hebreos es Pablo. Pablo no dice que se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre. Ahora, la sangre de Jesús fue colocada en el óvulo, fecunda el óvulo de la Virgen María, y era la sangre del Padre. Ahora, cuando Él se forma, cuando Él se gesta, está gestándose no con un espíritu humano, sino era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó el que Él tuvo, óyeme bien, en la palabra clave que vamos a desatar más adelante, Él tuvo que retenerse de todo el poder que tenía, como estaba limitado a tiempo y espacio, y sujetó su carne a no salir de él el poder como Dios, sino que el poder iba saliendo paulatinamente conforme al desarrollo de su ministerio. Conforme al desarrollo de su ministerio. Por el poder no podía salir tanto así. ¿Por qué? Porque Satanás no venció a un Dios, Satanás vence a un hombre. Satanás en el huerto del Edén, cuando destrona, quita a Adán del trono, hace que Dios lo saque del trono. Lo que le estaba explicando ayer, él hace que Dios saque a Adán del trono, Satanás. ¿Qué pasa? Él vence a un hombre. Jesús tenía que tener su humanidad para poder vencer a Satanás. Lo vence como hombre, no como Dios. Ahora, si ponme Colosenses capítulo 2, 8 al 10. O Colosenses 2, 9. Para aclarar eso, para pasar el otro punto. Escúchame. Cuando Pablo habla, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es su cuerpo. Como estamos hablando del cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, el cuerpo que toma de María, no de Dios, de María. De María viene para darnos redención a nosotros. Él gestado dentro de María, tiene una naturaleza humana 100% y tiene la naturaleza de Dios 100%. ¿Ya me entendieron? Ok, para podernos dar la redención, él tenía que ser 100% hombre, 100% Dios. Pero para dar la redención a nosotros, él muere como hombre, no muere como Dios. Después Dios, él se dio para poder ser Dios y se entendió nosotros como Dios. Entonces ahí dice, ahora, corporalmente, toda la plenitud. Cuando habla corporalmente, está hablando de sustancia. Sustancia es una palabra pasiva, es una palabra material, de la materia, no es una palabra espiritual. Esencia, que lo vamos a ver ahorita, es una palabra espiritual. La esencia de Dios viene del cielo, la esencia de Dios fue creada antes que Jesús naciera, antes que naciese aquí en la tierra, ya era Dios en esencia. Era hombre en esencia. No, dije la palabra hombre, ¿sí? Le dije la palabra hombre. Por eso es que él toma el título, el hijo de, en estos días vi, teólogo, no sé dónde estudió, por enlace, predicador diciendo que el título de Cristo, hijo del hombre, venía por José. Alfa. No es José.
Dios hizo el hombre a su imagen, y da Adán e imagen. Lo que pasa es que no quiero meterme con Corintios todavía, lo voy a tocar ahí, pero no quiero meterme profundo. Vean, escúchame, sí. Cuando Dios hizo a Adán a su imagen, conforme a su semejanza, la palabra hombre existía antes que Dios formase el hombre del barro. El que le da la connotación hombre, Adán o Adanes, hombres, Adán y Eva. La palabra es Adanes, varón y hembra. Adanes, varón y hembra, plural, no singular. Esa palabra viene de Dios. Esa palabra sustancialmente viene de Dios. Dios fue el que le dio la palabra al hombre. Ahora, la imagen de que nosotros portamos viene de la misma sustancia del mismo Dios. Por eso que se hace sustancial para darnos a nosotros ¿qué? Cuerpo. Escúchame, este cuerpo va a estar a la tierra, va al polvo, donde fue tomado el polvo lo verá. Pero nosotros tenemos otro cuerpo, Pablo lo dice, otra habitación donde tu espíritu va a vivir, donde tu espíritu, que es eterno, va a vivir en otro cuerpo. Vamos a ser corpóreo, no este, sino otro más. Que Dios da forma y da cuerpo a los espíritus, a nosotros como espíritu. ¿Ya me están entendiendo? Eso lo está claro ahí en 1 Corintios 15. Ok, vamos a tomar dos textos, vamos a hacer lectura para que me puedan seguir. Algunos están enredados, pero no te lo puedo explicar porque, paso a paso porque no me vas a entender. Al 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, que es la imagen de Cristo, espíritu vivificante, por espíritu está en minúscula. Ahora seguimos. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Cuando está hablando de Adán. Luego lo espiritual. El primer hombre. ¿Por qué dice que el segundo hombre es espiritual? Porque la semilla de Dios vino de arriba. La semilla de Dios la puso el Espíritu Santo. ¿Ok? No fue el hombre. Por eso es que dice que Dios no fue engendrado de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino fue voluntad de Dios. Perdón, Cristo, voluntad de Dios. Seguimos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Como la broma, dice que el hombre, segundo hombre, es el Señor y es del cielo. Si estuvo en la tierra, ¿por qué dice que es del cielo? Ahí sí nos enredó Pablo. Tato. Nos enredó Pablo. ¿Por qué nos enreda Pablo? Está hablando de Adán terrenal, pero está hablando de Cristo, de allá arriba. Ahora, en todo el sentido de la palabra, esencialmente, mete la esencia de Dios. Ahora, primero viene hablando de la sustancia, de la carne. Comienza a hablar de la esencia, del cielo, que el segundo era del cielo, pero Pablo está mostrando a Cristo el terreno, al Cristo el humano. Ahora me están presentando el supercristo. ¿Cómo es la broma? El supercristo. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo está entrelazando el Cristo que vivió sujeto a tiempo y a espacio. Él, para darnos redención a nosotros, tuvo que vivir sujeto a un tiempo, a un espacio, y una palabra clave que te la voy a enseñar más ahorita. ¿A dónde me quedé? 47, ok. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales los celestiales. Ahora entramos a otra fase. Entramos a otra dimensión. No está la misma dimensión terrenal, hay otra dimensión. Pablo está hablando que hay dos dimensiones. Una dimensión aquí en la tierra y una dimensión del cielo. Está hablando que el primero es terrenal, que el segundo es del cielo. Pero si está hablando del segundo, que Cristo en un corto de tiempo, 33 años y medio, tuvo en el planeta y 3 años y medio tuvo, ¿cómo? Enseñando a los discípulos. Ahora me está diciendo que hay un superhombre, hay un supercristo. ¿Por qué me está hablando que hay un superhombre? Escúchame, está hablando de un superhombre porque ese superhombre dejó una clave para nosotros. Dejó una llave, una clave para nosotros.
Para tú poder ser el superhombre espiritual, hay una clave, hay un código para nosotros poder accesar allá. Porque así como Adán descodificó el código de Dios, para que me pueda entender, así Cristo vino a codificarnos a nosotros con el código de Dios que Adán descodificó. Está lloviendo, no sé, aquí no se van hoy. Si cae agua por ahí no importa, muchachos. Busquen los tobos, busquen la broma. Seguimos. Ok. Ahora vean. Vamos a cerrar aquí para pasar a otro punto. Dice, así que hemos traído la imagen del terrenal. Ahora, nosotros aportamos la imagen del terrenal, ¿sí? De Adán, ¿sí? Pero también tenemos la imagen del celestial. Vete el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda dice, hereda el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Vamos a verlo ahí. Escúchame. Pablo, seguimos con Pablo. En Romanos, Pablo. Ahora ponme, Romanos 5:12. Ve lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos, vamos a buscar Romanos. Romanos 5:14 dice Pablo, lo voy a leer del 12, pero el 5:14 dice que lo que voy a tratar hoy dice, no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Ponme el 14 y me subraya la palabra aparte, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Ahora cuál muerte? Vi una muerte basado a una descodificación o deformación de lo que hizo Adán en el huerto. Entre una muerte. La muerte que está hablando es de una separación espiritual. La separación espiritual del hombre como sacerdote, como le explicaba anoche, regente del huerto, el gerente del huerto, se separa de la dirección de Dios, lo que hablaba Josué, de la comunicación con Dios, de entrar a adorar a Dios, de cumplir sus órdenes o su oficio sacerdotal, se separó. ¿Dónde hubo? Pablo habla desde Adán hasta Moisés. En Moisés comienza un orden de la ley, y la ley comienza a mostrarle al hombre, a perfeccionar al hombre, a llevar al hombre a un camino perfecto para que llegara a la gracia o para que llegara a Cristo. Eso es lo que dice Pablo sobre la ley. Pablo en el capítulo 5, verso 1 al 11, nos habla de la justificación por la fe. Nosotros somos justificados por la fe, por Jesucristo. A través de la fe tú fuiste justificado. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos da a nosotros la identidad, nos da a nosotros el derecho o la sentencia judicial que pesaba sobre nosotros. Ya Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros. Él la paga y nos da la solvencia. Nos da, él pagó, como digamos, en los Estados Unidos cuando te van a meter preso, ¿te pagó qué? La fianza. Él pagó la fianza. Él es el fiador de nosotros. La justificación por la fe, Romanos 5.1, ponlo ahí, 5.1 y 2. Nosotros somos justificados. Ya Él paga la fianza, la pagó. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia que pesa sobre ti, ya Jesús cargó. Él pagó en su propia carne. Pagó la sentencia que estaba sobre ti y te hizo libre, libre, libre y más libre. Vamos a hacer lectura. Voy a leer todo completo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres. Es la muerte espiritual, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, el texto que leímos, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a devenir. Adán era figura ¿de quién? De Cristo. ¿Por la figura en qué sentido? En todos los sentidos. Pero cuando él peca, toma del árbol de la ciencia, él pierde uno de los sentidos, lo pierde, porque él es extraviado, él se extravía. Satanás siempre quiso extraviar a Jesús, por eso que Jesús nunca se dejó extraviar por Satanás. 15. Pero el don no fue como la transgresión. Cuando habla del don, está hablando del don de Cristo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién se llama ese hombre? ¿Quién se llama ese hombre? Y ese hombre está en toda la ley, con minúscula y con mayúscula. Puede que la transliteración no lo pone con mayúscula, lo pone con minúscula, porque está tratando de Cristo como hombre. Óyeme bien, como hombre. Pero la transliteración pudo haber puesto con H. ¿Ah? Que con H, mayúscula, no minúscula, con H. Ahí está con minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Está hablando de Jesucristo. Cuando le pone el título Jesucristo, Pablo está hablando ya de un sentido que ya él tiene todos los títulos. Él adquirió todos los títulos. O sea, para que me puedan entender, el campeón de todos los títulos se llama nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret. Ese es el campeón. Ese es el que tiene todos los cinturones. El que tiene todos los títulos. El que lo posee todo. Ese es el que lo tiene todo. Mañana lo vamos a ver. Libra por libra. Te voy a hablar del pugilismo. Libra por libra. Nuestro campeón libra por libra se llama Jesús de Nazaret. Se llama nuestro Señor Jesucristo. El león de la tribu de Judá. ¿Entonces qué quiere decir con esto? Los que conocen boxeo me están entendiendo. Él posee todos los cinturones. ¿Por qué él posee todos los cinturones? Porque allí él tiene todos los títulos. Cuando él le dice Jesucristo, él posee todo. Pablo sabía que él poseía todos los títulos. Seguimos. ¿Dónde me quedé? 15. ¿Tienes 16? Ajá. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. ¿Cuántos pecaron? Uno que pecó. Está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál fue el pecado? Ya usted lo sabe. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Muchas transgresiones de nosotros trajo el don, vino el don para justificarnos a cada nosotros. Y ese don fue el don de Dios. Y ese don de Dios se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, pues, así por la transgresión de uno, solo reinó 17, la muerte, mucho más reinará la vida en un solo, Jesucristo. Lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya nosotros tenemos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sigue el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Anota dónde me quedé y quiero explicar ahí. El árbol de la ciencia de bien y el mal y el árbol de la vida. Ya tú estás justificado. Tú tienes acceso al árbol de la vida porque a través de la gracia en el principio no podía entrar Adán allá y Dios le cerró la puerta. ¿Por qué? Porque Adán iba a ser como Dios. Escúchame, Dios sabe, conoce el bien y el mal. Lo que pasa que Adán conocía el bien y el mal. Por ahí una palabra clave que te voy a enseñar en esta noche. Algunos de ustedes te la saben, pero te lo estoy dejando de
de último, porque le vamos a sacar jugo a esa palabra. Hay una palabra clave allí. Ahora, ¿qué es esa palabra clave? Porque lo que Adán hizo. Ahora, ¿qué pasa? Cristo también hizo algo para acercarte a ti, para acercarme a mí, a la gracia, a disfrutar la gracia del don de la vida, que quiere decir que Cristo, como el árbol de la vida, está viviendo dentro de nosotros. Ahora, que el plan perfecto de Dios era que Cristo, que nosotros retornáramos al mismo plan como estaba Adán al principio. Ahora, si Adán se equivocó y toma de la fruta prohibida, Cristo viene a que tú comas de él. Por eso que dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia tu sed, yo soy. Y te dice todo lo que él es para que tú comiences a comer de él. Ahora, cuando tú comienzas a comer de Cristo, ya la transgresión del pecado no toma ocasión de ti, sino que toma la vida de Cristo, comienza a tomar vida en ti a través de su muerte. Ahora, ¿qué pasa? La vida vino. Escúchame, tú tienes dentro de ti los dos árboles que estaban en medio del huerto. Los árboles estaban allá de una manera, era literal. Ahora, literalmente está en nosotros. Esos dos árboles representaban simbólicamente, tenían un saber, una sapiencia, tenía esos dos árboles allá, que el que gustara de esos árboles, como lo gustó Adán, y ahora nos estamos gustando a través de Cristo, nos da a nosotros un conocimiento, como dice Jeffrey, brutal. O sea, un conocimiento que tú nunca te imaginas. Ahora, eso está dentro de ti, hermano. Escúchame. Ningún ser humano es bruto. Lo que ha pasado es que nos ha desarrollado su coeficiente. El día que tú comienzas a desarrollar tu coeficiente, ahí se acabó tu brutalidad. Comienza a ser inteligente y comienza Dios a fluir en tu vida, y vas a tener todo lo que tú te propongas en la vida, lo vas a tener, porque el coeficiente de Dios va a hacer que tú logres todas tus metas, porque todas tus metas tú estás retomando el plan perfecto. Ponme el contador. Quítame eso y pon el contador ahí. ¿Cuánto me quedan? Ok, ¿me quedé dónde? Contador, 21, ¿eso es? Ok, seguimos. Dice 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? ¿Sobreabundó qué? Claro, tú no tienes excusa, como decía Jeffrey anoche. No vengas a llorar, tú no tienes excusa. Porque la gracia ha sobreabundado en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en la iglesia. La gracia de Dios ha sobreabundado en nosotros. Escucha, podrán ver 1 o 2 echando maldición para Piedra Viva, pero hay 800, hay 1000, 1200 que están hablando bendiciones sobre Piedra Viva, y no hay más de 1200, hay 2000, 3000, 20000, 30000, 50000 que están lanzando bendiciones sobre Piedra Viva. Si vas a aplaudir, aplaude. Pero 21. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Para qué pasó allí? Ponme la palabra, la de ayer. Reto, mando. Ok, ahí está.
Hombre de piedra viva y mujeres que están aquí también. Como sacerdotes nosotros tenemos un reto. Y para volver al Edén original que está en nuestros corazones, ya no es un sitio geográfico, ya no es un pedazo de tierra, para que me puedan entender lo que viene del campo, ya no es un conuco, ya me entendieron lo que no, ya no es una finca, ya no es un pedazo de tierra, es un espacio que tú has dejado en tu corazón para que Dios comience a gobernar tu vida. ¿Ya me entendiste? Ahora, esto sí me lo vas a entender. Por eso tú tienes un reto y hay un mandato. ¿Cómo es la broma? Sí, hay un mandato de parte de Dios con toda autoridad. Te dije que Cristo te justificó. Te dijo que Cristo hizo todo por ti en la cruz. Te dije que Cristo puso a ponerte como Adán en el principio. En el principio con la atenuencia o con la diferencia que tú tienes el árbol de la vida dentro de ti y el árbol de la ciencia está dentro de ti. La ciencia representa bien y mal. Tú sabes cuando estás haciendo lo malo, no te hagas loco. Tú sabes cuando estás pecando, pero oculta tu pecado. ¿Le doy por ahí? No, me voy a ir por otro lado. Estás ocultando tu pecado. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes cómo cometes algo malo. Ahora, lo que quería desarrollar, que no tenemos tiempo, es lo correcto y lo incorrecto que está dentro de ti. En ti está el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Escúchame, a veces lo correcto que tú crees que estás haciendo choca contra la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros vemos a un Jesucristo, a un Cristo en el Getsemaní, a un Jesús en el Getsemaní. Era un huerto, sí, era un huerto. Getsemaní era el huerto de Adán, del segundo Adán. A él le gustaba orar en el monte de los olivos, y dentro del monte de los olivos había un huerto llamado Getsemaní. Él, cuando está allí, él comienza a doblegar su carne, él comienza a doblegar la carne que tomó de María. Como estaba sometido a tiempo y espacio, él hacía: Señor, no voy a pasar esta copa, sino la voy a pasar que se haga tu voluntad y no la mía. Y él sujeta la carne llevando la voluntad de Dios, estando sujeto a la voluntad de Dios. Escúchame, cuando tu carne te quiera decir no a esto, no adore a Dios, no ores hoy, tú le vas a decir: mira, carne, hoy yo sí voy a orar, hoy yo sí voy a leer la Biblia, hoy yo voy para la iglesia, yo voy para el congreso mañana. Tu carne te ha dicho: mañana voy a dormir hasta esta hora. No, mañana vengo para el congreso y vamos a estar aquí a las 8:30 de la mañana, porque es palabra para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Él sujetó su carne. Ahora, ¿cómo la sujeta? Para hacer la voluntad de Dios. Ahora, el padre podía pasar eso. El padre podía decirle: sí, hijo mío, vamos a buscar otro camino. No, eso lo hablaron ellos allá. Antes que él pecara, eso lo hablaron ellos allá. Y el padre le decía: ese es el camino. Tú cuadraste conmigo eso. Nosotros negociamos fue eso. No hay más. Nosotros estudiamos millones de planes, pero ese es el plan perfecto. Negociamos planes, pero no tomamos la decisión plural. Tomamos la decisión que el plan perfecto es que tú vayas a la cruz. Pero en la toma de decisión para hacer la voluntad de Dios, hay una palabrita que la vamos a ver ahí. Por eso me estoy dejando de último. Es el postre. 15 minutos me queda para eso, desarrollar esa palabra. Mañana seguimos desarrollando. ¡Suéltala! ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Ah, es la palabra que te hace la vida. Ay. Esa es la palabra. Esa es la llave. Ese es el código. Somos obedientes. Somos obedientes, ven para acá. Cuando el código adámico
de la desobediencia entra en tu vida, tú activas el código de Cristo de la obediencia. ¿Somos obedientes? Porque con esto te digo todo. Mano, te dicen una cosa, tú haces lo que te da la gana. Vete temprano, tú llegas a la hora que tú quieras. Anda para allá, tú no vas para ningún lado. Vente para acá, no vienes. Haz esto, no lo haces. Ejecuta esto, no lo ejecuta. No es que le voy a dar. Por la desobediencia de un hombre vino el pecado a todos nosotros. El que camina en desobediencia está en pecado, hermano. Porque tú estás alimentando el árbol de la ciencia. Pero cuando tú caminas en obediencia, tú alimentas al árbol de la vida. Ahora, ¿qué pasa? El mismo Cristo. Ponme primera de Pedro 1:2, rápido, voy a soltar texto aquí. Primera de Pedro 1:2, rapidito. Elegido según la presciencia, conocimiento anticipado, presciencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué tú fuiste elegido, chamo? ¿Para qué Dios nos eligió a nosotros? Pero entonces tú no quieres obedecer, tú quieres hacer lo que te da la gana. Quieres que te haga la voluntad tuya, cuando Cristo hizo la voluntad de Dios, del Padre. Para obedecer, escúchame. El que camina en desobediencia no es rociado con la sangre de Jesucristo. El que camina en desobediencia no tiene la gracia de Dios. El que camina en desobediencia, la paz de Dios no es multiplicada en él. No hay prosperidad, hermano. Nosotros tenemos que caminar en obediencia, hermano. El plan perfecto de Dios se une a través de una palabra clave que se llama obediencia. El sacerdote tenía que obedecer. Un sacerdote que no obedecía era quitado de la administración. Pon, por favor, Hebreos 5, 7 al 10. Escúchame. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruego y súplica. Para mañana lo vamos a desarrollar. Con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. El 8, rápido. Y aunque era hijo, déjamelo ahí. Aunque era hijo, está como H. Está minúscula. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? ¿Aprendió qué? Hermano, te lo voy a decir suavecito, como un papá. Hermano, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino a aprender en el planeta. ¿Tú crees que él era desobediente? No, él tuvo que someterse a la palabra obediencia y venir a aprender. Escúchame, tenemos que aprender la obediencia.